¿Alguna vez te has sentido insuficiente? ¿Has mirado tus debilidades y pensado que son un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Y si te dijera que esas debilidades que tanto te avergüenzan no son un error, sino una pieza clave en el plan de Dios para ti? ¿Lo creerías? ¿Y si, en lugar de ser tu mayor limitación, fueran el secreto que Dios ha ocultado para manifestar su gloria en tu vida? ¿Te atreverías a descubrirlo? El mundo nos enseña a ocultar nuestras flaquezas, a mostrarnos fuertes y autosuficientes. Pero la Biblia revela un principio completamente opuesto. En nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es posible que tu mayor lucha sea en realidad la puerta hacia tu propósito? Muchos ven sus debilidades como cadenas que les impiden avanzar, pero en este video descubrirás que son llaves maestras que abren puertas que jamás imaginaste. Hay algo oculto en tu fragilidad, un secreto divino que pocos comprenden y que, si lo descubres, cambiará por completo la forma en que ves tu vida y tu llamado. En los próximos minutos, te llevaré a través de una revelación poderosa que transformará la manera en que entiendes tus propias limitaciones. Aprenderás por qué Dios permite ciertas luchas en tu vida y cómo puedes convertirlas en trampolines hacia tu destino. Quédate hasta el final, porque hoy podrías recibir una respuesta que cambiará tu caminar con Dios para siempre. Desde pequeños nos enseñan a ser fuertes, a ocultar cualquier señal de vulnerabilidad, porque el mundo no perdona a los débiles. Sin embargo, la perspectiva de Dios es completamente distinta. En la Biblia vemos un patrón repetido, una y otra vez. Dios no elige a los más fuertes, sino a los más débiles, y los usa para cumplir sus propósitos más grandes. Pensemos en Moisés, un hombre que tenía problemas para hablar, alguien que se sentía indigno e incapaz de liderar al pueblo de Israel. Cuando Dios lo llamó, su primera respuesta no fue de valentía, sino de duda. Señor, yo no soy elocuente, soy torpe para hablar. Éxodo 4:10. Moisés veía su debilidad como un impedimento, pero Dios la veía como una oportunidad. Y fue precisamente en esa debilidad donde Dios mostró su gloria. Lo mismo sucede con Gedeón. Cuando el Señor lo llama a liberar a Israel, él responde con incredulidad. Mi clan es el más débil y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Para los ojos humanos, Gedeón no era el candidato ideal. Pero Dios no estaba buscando a alguien fuerte en sí mismo, sino a alguien cuya debilidad permitiera que su poder se manifestara. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Un hombre que clamó 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero recibió esta respuesta: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades porque entendió un secreto divino. Cuando él era débil, Dios se hacía fuerte en él. Aquí hay un principio que puede cambiar tu vida. Dios no elimina siempre nuestras debilidades, porque a través de ellas nos enseña a depender completamente de Él. Piénsalo bien, si fueras completamente autosuficiente, si no tuvieras ninguna lucha, ¿seguirías buscando a Dios con la misma intensidad? Las áreas donde eres fuerte pueden llevarte a confiar en ti mismo, pero las áreas donde eres débil te llevan a postrarte ante Dios. Y es ahí donde su poder se manifiesta de manera sobrenatural. Entonces, lo que siempre has visto como tu mayor desventaja, en realidad, es la herramienta que Dios está usando para moldearte. Tu debilidad no es una maldición, es un llamado a la dependencia divina. Ahora bien, si Dios usa las debilidades, ¿cómo puedes aprender a abrazarlas en lugar de resistirlas? En el siguiente bloque, te revelaré cómo cambiar tu perspectiva y ver tus debilidades no como un obstáculo, sino como una plataforma para el poder de Dios en tu vida. Aceptar nuestras debilidades es un desafío, pero aprender a usarlas para la gloria de Dios es un nivel aún más profundo de fe. La pregunta es,
¿Cómo pasamos de ver nuestras limitaciones como un obstáculo a entenderlas como una herramienta en las manos de Dios? Todo comienza con un cambio de mentalidad. El enemigo quiere que veas tus debilidades como un motivo de vergüenza, pero Dios quiere que las veas como un punto de conexión con su poder. Mientras el mundo nos dice que ocultemos nuestras flaquezas, Dios nos llama a traerlas a la luz y permitir que su gracia las transforme. Veamos cómo puedes convertir tus debilidades en un canal para la gloria de Dios. 1. Deja de luchar contra tu debilidad y entrégasela a Dios. Muchas veces pasamos años resistiendo nuestras limitaciones, tratando de superarlas con nuestras propias fuerzas. Pero la realidad es que, hasta que no llevemos nuestras debilidades ante Dios, ellas seguirán siendo una carga en lugar de una bendición. Mira a Pedro, un hombre impulsivo, temperamental y con muchas inseguridades. En su propia fuerza, prometió que nunca negaría a Jesús. Pero cuando llegó la prueba, falló estrepitosamente. Sin embargo, cuando se rindió completamente y dejó que el Espíritu Santo tomara el control, ese mismo Pedro que antes tenía miedo se convirtió en un predicador lleno de autoridad que llevó a miles a Cristo. Dios no te pide que ocultes tus debilidades, sino que se las entregues. Lo que hoy te avergüenza puede ser el área donde Dios más quiere manifestar su gloria. 2. Entiende que tu debilidad te mantiene humilde. La soberbia es uno de los mayores enemigos de la vida cristiana. Cuando sentimos que somos fuertes por nosotros mismos, dejamos de depender de Dios. Pero cuando reconocemos nuestras debilidades, nos mantenemos en una postura de humildad y dependencia. El rey David entendió esto muy bien. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, él sabía que era frágil. Por eso, una y otra vez clamaba: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. Su fuerza no estaba en su capacidad, sino en su continua dependencia de Dios. Cuando reconoces tu debilidad y permites que Dios la use, permaneces en una posición de humildad que te mantiene alineado con su voluntad. 3. Usa tu debilidad como testimonio para otros. Una de las razones por las que Dios permite que tengamos luchas es porque nuestras historias pueden inspirar y fortalecer a otros. Lo que hoy ves como tu mayor lucha, mañana puede ser el testimonio que ayude a alguien más a encontrar esperanza en Dios. Pablo no escondió sus debilidades, sino que habló abiertamente de ellas para que la iglesia pudiera ver el poder de Dios en su vida. Cuando compartimos nuestras luchas y cómo Dios nos ha sostenido, mostramos que la gracia de Dios es suficiente para todos. Tal vez pienses que tu debilidad te descalifica, pero en realidad es lo que te hace más útil en el reino de Dios. Las personas no necesitan escuchar historias de perfección, sino testimonios reales de cómo Dios transforma la debilidad en fortaleza. En el siguiente bloque, exploraremos cómo Dios usa nuestras debilidades para cumplir propósitos mayores de los que podríamos imaginar. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser la clave de tu llamado. Dios no solo permite nuestras debilidades, sino que las usa como herramientas maestras para llevarnos a cumplir su propósito. Muchas veces pensamos que Dios solo puede obrar a través de nuestras fortalezas, pero la historia bíblica nos demuestra que Él escoge precisamente lo que el mundo considera inútil para manifestar su gloria. 1. Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte. Vivimos en un mundo donde la fuerza, la inteligencia y la autosuficiencia son exaltadas. Pero Dios tiene una lógica completamente opuesta. Él no elige a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Pensemos en David. Nadie apostaba por él. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, su propio padre ni siquiera lo llamó. A los ojos humanos, no tenía lo que se necesitaba para ser rey. Pero Dios no buscaba la apariencia externa, sino un corazón dispuesto. La debilidad de David, su juventud e inexperiencia, lo hicieron depender completamente de Dios, y esa dependencia fue lo que lo llevó a la victoria.
Esto nos muestra que Dios no está buscando a los más fuertes, sino a aquellos que, en su debilidad, confían en Él. 2. Tu debilidad es el escenario perfecto para un milagro. Dios ama usar lo que parece imposible para demostrar su poder. Cuando enfrentamos nuestras mayores debilidades, estamos en el punto exacto donde Dios puede actuar de manera sobrenatural. Un ejemplo poderoso es la historia de Sara. Humanamente hablando, no podía tener hijos. Su edad y condición física eran una debilidad evidente. Pero en ese punto de imposibilidad, Dios obró un milagro. No fue en su juventud ni en su fuerza, sino en su fragilidad, cuando Dios le dio la promesa de un hijo. Esto nos enseña algo poderoso. Dios a menudo espera hasta que nos damos cuenta de que no podemos para entonces mostrar que Él sí puede. Tal vez hoy enfrentas algo que parece imposible. Quizás tu debilidad es la falta de recursos, la falta de oportunidades o incluso la falta de confianza en ti mismo. Pero déjame decirte esto. Dios está a punto de usar precisamente esa debilidad como plataforma para su gloria. 3. Cuando reconoces tu debilidad, el poder de Dios se activa. El problema no es ser débil, el problema es negarlo. Cuando fingimos ser autosuficientes, bloqueamos el poder de Dios en nuestra vida. Pero cuando aceptamos nuestras limitaciones y nos rendimos ante Él, se abren las puertas del milagro. El mejor ejemplo de esto es la cruz. A los ojos del mundo, Jesús fue derrotado. Lo vieron débil, humillado y sin poder. Pero en ese momento de aparente derrota, Dios estaba desatando la mayor victoria de la historia. Lo que parecía debilidad era, en realidad, el acto más poderoso de amor y redención. Y lo mismo sucede contigo. Lo que hoy ves como una debilidad, Dios lo ve como una oportunidad para manifestar su gloria en tu vida. En el siguiente bloque, exploraremos cómo dejar de ver la debilidad como un obstáculo y comenzar a verla como una estrategia divina para llevarte a tu propósito. Lo que siempre creíste que te detenía puede ser exactamente lo que Dios usará para impulsarte. Si cambiaras tu perspectiva por un momento y comenzaras a ver tu debilidad no como un problema, sino como parte del plan de Dios, ¿cómo cambiaría tu vida? La realidad es que Dios usa lo que menos esperamos para llevarnos al lugar donde más necesitamos estar. A veces, lo que nos duele, lo que nos avergüenza o lo que intentamos ocultar es, en realidad, la clave para descubrir nuestro verdadero propósito. 1. La debilidad te empuja a la oración y la intimidad con Dios. Cuando lo tienes todo bajo control, es fácil olvidarte de Dios. Pero cuando te enfrentas a tus limitaciones, la única opción real es correr a sus brazos. Mira la vida de Ana, la madre del profeta Samuel. Su debilidad era su infertilidad. Años de humillación la habían quebrantado, pero en lugar de rendirse, la llevaron a orar con un fervor que tocó el corazón de Dios. Su debilidad se convirtió en el canal por el cual Dios le dio el hijo que marcaría la historia de Israel. Lo mismo sucede contigo. Las debilidades que hoy enfrentas son una invitación de Dios para acercarte más a Él. No son obstáculos, sino llamados a la comunión. 2. Tu debilidad te hace depender del Espíritu Santo. Cuando somos fuertes, confiamos en nosotros mismos. Pero cuando somos débiles, el Espíritu Santo toma el control. El apóstol Pablo lo entendió bien cuando dijo: «No fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder». 1 Corintios 2:4. Pablo sabía que su verdadera fuerza no venía de su intelecto, sino de su dependencia total en Dios. Si sientes que no eres lo suficientemente capaz, sabio o fuerte, estás en el lugar perfecto para que el Espíritu Santo haga su obra. Dios no necesita tu fuerza, solo necesita tu disposición. 3. Dios usa tu debilidad para ayudarte a ayudar a otros. A veces, Dios permite que pasemos por debilidades y pruebas, no solo por nosotros, sino porque hay alguien en el futuro que necesitará escuchar nuestro testimonio. Pedro,
quien negó a Jesús 3 veces, pudo haber quedado destruido por su fracaso. Pero Jesús le dijo algo poderoso antes de que esto ocurriera. Yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Dios sabía que Pedro iba a fallar, pero también sabía que ese mismo fracaso sería la base de su ministerio. Pedro pudo fortalecer a otros porque él mismo había sido restaurado por la gracia de Dios. Si hoy enfrentas una lucha, recuerda esto. Tu historia será la respuesta a la oración de alguien más. Lo que hoy ves como tu debilidad, mañana será la razón por la que muchos glorificarán a Dios. En el próximo bloque, descubriremos cómo usar nuestras debilidades como un trampolín para cumplir nuestro propósito divino. Dios no desperdicia nada, y lo que hoy te duele puede ser la puerta a tu mayor llamado. Lo que has considerado un obstáculo puede convertirse en la plataforma que Dios usará para llevarte más alto de lo que imaginaste. En el reino de Dios, las reglas del mundo se invierten. Los últimos serán los primeros. El débil será fortalecido y el que se humilla será exaltado. Si aprendes a cambiar tu perspectiva y ves tu debilidad no como un peso que te detiene, sino como un trampolín que te impulsa, estarás en el camino correcto para cumplir tu propósito. 1. Acepta que Dios no necesita que seas fuerte, solo necesita que seas obediente. Dios nunca ha estado buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos. La clave no es evitar la debilidad, sino aprender a entregarla en sus manos. Moisés tartamudeaba, pero Dios lo usó como su portavoz. Gedeón tenía miedo, pero Dios lo transformó en un guerrero valiente. Pablo tenía un aguijón en la carne, pero en su debilidad encontró la fortaleza de Cristo. Cada uno de ellos tuvo que llegar a un punto de rendición, donde dejaron de enfocarse en lo que no podían hacer y comenzaron a confiar en lo que Dios podía hacer a través de ellos. Tu propósito no se trata de tu capacidad, sino de tu disposición para obedecer a Dios. 2. Convierte tu debilidad en tu testimonio más poderoso. Lo que hoy ves como una carga, Dios quiere convertirlo en tu mayor testimonio. Si has pasado por momentos de ansiedad, Dios puede usarte para traer paz a otros. Si has experimentado el dolor del rechazo, Dios puede usarte para sanar corazones heridos. Tu debilidad es la herramienta con la que Dios te equipará para impactar a otros. Piénsalo de esta manera. ¿Quién es más efectivo al ayudar a alguien que lucha con una adicción? ¿Alguien que nunca la ha experimentado o alguien que ha sido liberado por Dios? Lo que hoy te duele será la razón por la que muchos glorificarán a Dios mañana. 3. Da pasos de fe, incluso con tu debilidad. La debilidad no es una excusa para no avanzar. Dios no espera que tengas todo resuelto antes de comenzar a caminar en su propósito. De hecho, muchas veces el propósito se revela mientras caminas, no antes. Pedro caminó sobre el agua mientras mantenía su mirada en Jesús. No esperó a sentirse seguro, simplemente dio el primer paso. Si estás esperando sentirte fuerte para hacer lo que Dios te llamó a hacer, probablemente nunca lo hagas. Dios no está esperando que seas perfecto, sino que des pasos de fe en medio de tu debilidad. En el siguiente bloque, exploraremos cómo desarrollar una mentalidad de victoria, incluso cuando te sientas débil. La verdadera fuerza no viene de evitar la debilidad, sino de aprender a caminar con Dios a pesar de ella. Tu debilidad no define tu destino, pero tu mentalidad sí. Hay personas que, a pesar de sus luchas, logran cumplir el propósito de Dios en sus vidas, mientras que otras se quedan estancadas en sus limitaciones. La diferencia no está en la ausencia de debilidad, sino en la manera en que enfrentan su realidad. Si quieres que Dios te lleve más lejos, debes adoptar la mentalidad correcta. No una mentalidad de víctima, sino una mentalidad de victoria. 1. Renueva tu manera de pensar.
Muchas veces, el mayor enemigo de nuestro propósito no es nuestra debilidad, sino nuestra manera de pensar sobre ella. El enemigo intentará convencerte de que tu debilidad te hace indigno, que Dios no puede usarte, o que nunca superarás tus limitaciones. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando comienzas a declarar estas verdades sobre tu vida, tu debilidad deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para ver la gloria de Dios. 2. Acepta que la lucha no significa derrota. Hay creyentes que piensan que, porque siguen luchando con una debilidad, Dios no está con ellos. Pero la lucha no significa que has sido abandonado, sino que Dios aún está trabajando en ti. Mira la vida de Jacob. Peleó con Dios toda una noche y salió cojeando de la batalla. Su debilidad física fue el recordatorio de que había tenido un encuentro con el Señor. Su cojera no fue señal de derrota, sino de transformación. Si sientes que todavía luchas con ciertas debilidades, no significa que Dios te ha rechazado. Significa que Él te está moldeando. 3. Deja de enfocarte en lo que no puedes hacer y comienza a enfocarte en lo que Dios puede hacer. Cuando los espías de Israel fueron enviados a la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con una mentalidad de derrota. Dijeron, parecemos langostas ante los gigantes. Números 13:33. Se enfocaron en su debilidad, en lugar de enfocarse en el poder de Dios. Josué y Caleb, en cambio, vieron la misma tierra, los mismos gigantes, pero tuvieron una mentalidad diferente. Si el Señor se agrada, de nosotros nos entregará la tierra. Números 14:8. La diferencia no estaba en sus capacidades, sino en su mentalidad. Los que dudaron se quedaron en el desierto. Los que creyeron entraron en la promesa. Hoy, tú tienes la misma opción. Puedes enfocarte en lo que te falta o en lo que Dios ha prometido hacer en tu vida. Puedes quedarte en el desierto o caminar hacia tu destino. En el siguiente bloque, exploraremos cómo transformar el dolor de la debilidad en una fuente de poder espiritual. El dolor de tu debilidad no es un castigo, sino un proceso. Dios no permite sufrimiento sin propósito. En sus manos, incluso aquello que más te lastima puede convertirse en la clave de tu crecimiento espiritual. Si hoy sientes que tu debilidad te duele, que te frustra, que parece una barrera infranqueable, quiero que sepas esto. Ese mismo dolor puede convertirse en tu mayor fuente de poder en Dios. 1. Permite que el dolor te refine, no que te destruya. El fuego que quema el oro no lo destruye, sino que lo purifica. Del mismo modo, Dios usa nuestras debilidades para hacernos más fuertes en Él. Job lo entendió cuando dijo, «Cuando me haya probado, saldré como oro». Job 23:10. Dios no permitió que Job sufriera sin razón. Estaba refinando su fe, enseñándole a depender únicamente de Él. Si en este momento tu debilidad te causa dolor, no la veas como un castigo, sino como el horno donde Dios está forjando tu carácter. Si permaneces fiel, saldrás de esta prueba más fuerte que antes. 2. Encuentra el poder en la rendición. El mundo nos enseña que la fuerza se encuentra en resistir, en luchar con nuestras propias fuerzas. Pero el reino de Dios opera de manera diferente. El verdadero poder se encuentra en la rendición total a Dios. Pablo lo descubrió cuando pidió a Dios que le quitara su aguijón en la carne. En lugar de hacerlo, Dios le respondió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Pablo entendió que no necesitaba que Dios eliminara su debilidad, sino que la usara para demostrar su poder. Cuando rindes tu debilidad a Dios y dejas de luchar con tus propias fuerzas, descubres una fortaleza sobrenatural que nunca habrías experimentado de otra manera. 3. Usa tu debilidad para acercarte más a Dios.
Las personas que más han experimentado el poder de Dios no son aquellas que han vivido sin luchas, sino aquellas que han usado sus luchas para acercarse más a Él. David encontró a Dios en los momentos en que se sentía más débil y quebrantado. Escribió: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». Salmo 34:18. Si tu debilidad te ha llevado a sentirte insuficiente, usa ese sentimiento como un recordatorio de que Dios es tu única fuente de verdadera fortaleza. Cuando eres débil, Dios se acerca más a ti. Cuando te sientes incapaz, Él te capacita. Cuando sientes que no puedes más, Él es tu refugio y fortaleza. En el siguiente bloque, veremos cómo Dios usa a los débiles para cambiar el mundo y cómo puedes ser parte de su propósito eterno. Si miramos la historia de la humanidad, veremos que Dios nunca ha necesitado a los más fuertes, a los más sabios o a los más perfectos para llevar a cabo su obra. Dios siempre ha usado a los débiles para confundir a los fuertes y a los humildes para avergonzar a los poderosos. Moisés tenía miedo de hablar en público, pero Dios lo convirtió en la voz de la liberación. Gedeón era el menor de su familia y se consideraba insignificante, pero Dios lo transformó en un líder valiente. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo, pero terminó siendo uno de los pilares de la iglesia primitiva. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. Si hoy sientes que eres demasiado débil, que no eres suficiente, que tu historia está llena de fracasos y que Dios no puede usarte, quiero que recuerdes esto. Dios no está esperando que seas fuerte para usarte. Quiere usarte tal como eres, con tus debilidades, para demostrar su poder a través de ti. En el siguiente bloque, concluiremos este poderoso mensaje con una reflexión final y una llamada a la acción que cambiará tu forma de ver tu propósito. ¡Felicidades! Has llegado hasta el final de este mensaje y eso significa que eres una persona especial. No todo el mundo tiene la paciencia, la humildad y el corazón dispuesto para escuchar hasta el final. Eso te distingue. Muchos comienzan, pero pocos perseveran. Tú eres de los que buscan respuestas, de los que desean crecer, de los que quieren ser usados por Dios a pesar de sus debilidades. Ahora, quiero saber si realmente este mensaje llegó a tu corazón. Déjame un comentario con esta frase: Dios usará mi debilidad para cumplir su propósito en mí. Quiero leer tu nombre y saber que eres uno de los valientes que ha llegado hasta aquí. Quiero orar por ti y por todos los que, como tú, han entendido que su debilidad no es su final, sino el inicio de algo grande con Dios. Pero no te quedes solo con este mensaje. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Tal vez conoces a alguien que está luchando con su debilidad, que siente que no es suficiente, que ha pensado en rendirse. Este mensaje puede ser la voz de Dios para su vida. Y si aún no te has suscrito a este canal, quiero preguntarte algo. ¿Qué estás esperando? Este canal es un lugar donde tu fe se fortalece, donde encuentras respuestas, donde Dios te habla. No te pierdas lo que viene. Suscribirte a este canal es como encender una luz en la oscuridad. Si ya lo hiciste, felicidades. Eres parte de esta familia de fe. Pero si aún no lo has hecho, hazlo ahora y sé parte de este avivamiento. Y ahora, antes de que este video termine, quiero invitarte a hacer algo muy especial. No pauses este video. Quédate quieto. Cierra los ojos por unos segundos. Respira profundo y siente la presencia de Dios. Deja que la música te envuelva. Aprovecha este momento para darle gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Dile algo desde tu corazón. Habla con Él. Dios está aquí. No apagues esta conexión. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.